Estoy en comunicación con el doctor en Derecho Constitucional, Javier Martín, que quisiéramos, en primer lugar, doctor, gracias por tomar esta comunicación. No, hombre, gracias a ti, Pedro, por la oportunidad de platicar de este tema que es muy importante. Fíjate, doctor, que cuando yo veo que hay un retén ilegal en una carretera que representa un atentado a las vías generales de comunicación, pues no pasa nada. Cuando veo a una turba que va así, turbada, a sacar gasolina de una fuga en descontrol, está la autoridad en calidad de ¿qué? Pues de testigo, y no hay el ejercicio pleno de lo que tendría que ser una imposición, que es una palabra dura, del orden, y esto se interpreta el propio presidente como violencia. ¿Cuál es el punto de vista tuyo, doctor, en función de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sobre este ejercicio, que para mí era un repliegue, para el presidente es violencia? Ya, yo creo que lo que nos deja muy en claro este lamentable suceso, Pedro, es que independientemente de qué tipo de autoridad intervenga en el combate al robo de combustible, al huachicoleo, ¿no? Sea el ejército, sea la policía federal o sea la policía estatal, ¿no? Lo cierto es que no tenemos ni los protocolos más mínimos para poder procesar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que sí es muy preocupante, ¿no? Que nos hemos venido enterando con el paso del tiempo, ¿no? Una serie de hechos o de supuestos hechos sobre la hora en la que llegan estos 25 militares, sobre la manera en que va incrementando el número de personas que llegan, el flujo mismo, ¿no? de combustible, que al parecer al principio era una fuga relativamente menor y después terminó en lo que todos vimos, ¿no? Y cómo todos estos hechos acontecen sin que ninguna de las autoridades que estuvieron ahí presentes, ya sea federales o estatales, tuviese la capacidad para procesar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que nadie le está pidiendo ni al gobierno, ni al presidente, ni a la autoridad federal el uso de la violencia, ¿no? En contra de estas personas que, bueno, sabemos que ahí están padeciendo una combinación de muchos factores, y creo que podemos entender, ¿no? Que hay decisiones personales, pero también de necesidad, cuando una persona va y se juega la vida ahí por un garrafón de 50 litros de combustible, pero independientemente de eso, lo que sí es muy lamentable y lo que sí tendrá que ser una enorme llamada de atención y eventualmente podría derivar en algún tipo de responsabilidad, es precisamente esa falta que demostró el Estado mexicano en su conjunto para poder contener y procesar de manera exitosa esta situación, donde evidentemente, bueno, hay una situación de robo de combustible, hay una parte patrimonial para el Estado mexicano, pero esa no es la más importante. La más importante es que ahí estaba el riesgo de estaba en riesgo un enorme número de vidas de personas, y por desgracia, por cómo acontecieron las cosas, hoy, como bien decías, pues estamos ya casi con 100 muertos, ¿no? Lo cual es claramente una tragedia y un fracaso del Estado mexicano. Y 65 desaparecidos, Javier. Esto nos pone en 150 personas que murieron. A veces damos, y perdóname el comentario, pero a veces damos la impresión de que no somos un país, somos una tribu que actúa como tribu, de manera salvaje y desordenada. Yo pienso que ahí hay una, no sé si tú coincidas conmigo, hay una crisis sobre la interpretación que debe de dársele a las funciones específicas de las instituciones que nos dan un principio de Estado de Derecho en el país, y entonces se confunde represión con orden, se confunde violencia con prudencia, y todo esto en un mensaje que se me antoja, y no hablo nada más de este sexenio, se me antoja bajo la sombra de una actitud populista. No vaya a ser que la sociedad se sienta agraviada porque hay autoridades que lleguen a imponer la ley. Ya, yo creo que es cierto que el Estado mexicano, ¿no? La verdad es que ha sido históricamente un Estado muy débil en todos los ámbitos, ¿no? Para garantizar seguridad, para combatir al delito y también para garantizar otro tipo
derechos que son fundamentales, ¿no? Yo también coincido que aquí lo que estamos viendo, por desgracia, también son discursos que no necesariamente se compadecen de la realidad. Yo estoy de acuerdo con que aquí, en este caso, ¿no? Digamos, nadie estaba pidiendo el uso de la fuerza, nadie estaba pidiendo una respuesta violenta. Lo que sí creo que es sensato pedir, y por eso creo que es una gran noticia que la CNDH haya iniciado esta revisión de oficio de la situación, ¿no? Es claramente una incapacidad del Estado mexicano para procesar este tipo de cosas. Te pongo otro ejemplo que también lo que creo que demuestra es que claramente hay una disonancia entre la realidad y lo que están diciendo nuestros políticos, ¿no? Por ejemplo, a raíz de todo lo que aconteció y de esta tragedia y de estas muertes que vimos en el Estado, pues muchos han salido a decir que el problema es que el robo de combustible no es un delito grave, ¿no? Entonces que hay que reformar el artículo 19 constitucional, cuando sabemos que eso es puro populismo penal, Pedro, porque mira, lo que quieren hacer ahora es, por ejemplo, reformar el artículo 19 constitucional para que haya prisión preventiva oficiosa por robo de combustible. Imagínate, lo que nos están diciendo algunos políticos para darle la vuelta al asunto es que pues lo que tendríamos que hacer es más bien meter a la cárcel sin juicio previo y en automático a todas las personas que participen así, sin más, o que parezca que participen, cuando es claro que en este caso concreto, ¿no?, la posible responsabilidad y las posibles omisiones vienen por parte del Estado. Entonces yo creo que sí haríamos muy bien en concentrarnos en los hechos concretos, en ser más exigentes con las autoridades federales y empezar a cuestionarnos una enorme cantidad de cosas, ¿no? ¿A qué hora fue que llegó el ejército? ¿Por qué no hubo una respuesta más pronta? ¿Por qué no se solicitó un mayor número de efectivos, si es que 25 eran muy pocos? ¿Por qué no se cerró la válvula a tiempo? ¿Por qué no se pidió la intervención de otro tipo de autoridades, por ejemplo, como Protección Civil, que sí están, digamos, capacitadas para intervenir en este tipo de situaciones? ¿Qué va a pasar con los responsables? Pero porque yo creo que lo de la CNDH está muy bien y es muy positivo, pero la CNDH también tiene un mandato constitucional muy acotado. La CNDH podrá hacer investigaciones, podrá contribuir a esclarecer la verdad en su momento, podrá emitir recomendaciones para mejorar la situación, quizá eventualmente nos señale la necesidad de contar con este tipo de protocolos, pero también es cierto que la Fiscalía General creo que tendría que estar haciendo su trabajo, ¿no? Y no solo en este caso, sino en los demás. Si a final de cuentas no terminamos procesando y castigando a aquellas personas que están generando este robo de combustible, más allá de las personas que llegan al final por necesidad a recoger garrafones, no, los que están picando y los que tienen una genuina industria paralela de gasolina y del petróleo, ¿no? A esos hay que procesarlos y hay que sancionarlos. Si la Fiscalía no hace bien su trabajo, si eventualmente los jueces no hacen su trabajo, creo que por desgracia entonces este tipo de eventos van a continuar y la estrategia que nos está planteando ahora el presidente López Obrador, creo que por desgracia no va a ser efectiva si no vemos esto, ¿no?, como una política pública integral de combate al robo de combustible en todos sus ámbitos, ¿no? Claro. Y sobre todo en los más altos, porque ahí es donde están las ganancias multimillonarias, ahí es donde está el reto grande para el Estado de Derecho, y ahí es donde el Estado mexicano nos tiene que demostrar que sí tiene la capacidad de hacer su trabajo. Sin duda, no es lo mismo un muchacho que llega con un pequeño bote de 3 litros para obtener ahí un pequeño usufructo, que los enormes orquestadores de los piquetes de ductos que involucran sin duda, porque no puede haber otra, involucran sin duda a autoridades de Petróleos Mexicanos a nivel histórico, autoridades del sindicato a nivel histórico, y también hay que decirlo, esta es una lucha en donde detrás de ello está el crimen organizado. Crimen, o sea, hay criminales en todo este asunto, no es Fuenteovejuna que llega y se lleva unos cuantos litros de gasolina que
bueno, ya de suyo preocupa que la población aproveche cualquier resquicio de ilegalidad para tomarla, porque ese es el ejemplo que históricamente ha recibido de sus gobernantes, y si dicen, pues si en algún momento ellos hacen lo propio, pues yo puedo llegar mañana a una tienda y robarme un refrigerador en el momento en que haya un desconcierto. Eso es lo que debemos de cambiar en este país, y pienso que debemos de voltear la mirada a una visión ética que nos correlacione y nos lleve a una convivencia que sea manejable, porque hoy estamos viendo a un país en descontrol, para no decir, a lo mejor es muy pronto, en desgobierno, pero por lo pronto hay 95 muertos, más 64 desaparecidos, que hoy ya no pueden intervenir en esta plática entre tú y yo. Javier Martín, te agradezco mucho, doctor, el que tomes esta llamada. Acudo a quienes analizan al derecho constitucional de un legado que en nuestro país ha sido, así como se picotean los ductos de gasolina, a cómo se ha picoteado a la Constitución, cómo la hemos prostituido y cómo la hemos degradado, cuando supuestamente esta debiera ser reducida, tal vez rediseñada y mucho más conceptual de lo que hoy parece nos tiene perdidos. Te mando un abrazo cariñoso y gracias Javier. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Pedro, va un abrazo de vuelta, y estamos aquí pendientes, ¿no?, de lo que vaya pasando con este asunto. Ahí estaremos apelando a tu conocimiento y a tu criterio, y te agradezco mucho el que intervengas aquí en el programa.